En el marco de la Ruta de la Verdad hemos estado navegando el río Magdalena desde dos extremos, el norte y el sur, pero también hemos estado acompañando a varios de los actores del conflicto armado. Las víctimas, los victimarios, los comparecientes, los empresarios, toda la comunidad en general. Hoy tenemos la oportunidad también de estar con Pastor Alape, que nos va a contar a la cámara primero cómo es su nombre y a qué se dedicaba específicamente en el conflicto armado. ¿Cuál era su papel? Bueno, mi nombre es Pastor Lisandro Alape Lascarro. Durante el conflicto mi identidad fue Pastor Alape. Hice todos los ajustes para poder seguir utilizando el Pastor Alape como una forma transparente de darle cara al dolor de este país y poder realizar todas las acciones de correr el velo de la verdad y poder asumir las responsabilidades por las acciones que se dieron fuera del derecho internacional humanitario. Era el comandante del bloque Magdalena Medio, es decir, de esta jurisdicción en la que estamos hoy en este proceso de encontrar verdades. La pregunta obligada en este proceso es ¿cómo llegamos a escalar el conflicto a formas tan aberrantes? Bueno, este es un proceso complejo y sobre todo que al explicarlo el riesgo es que se note justificatorio. Por eso lo que hay que profundizar es en que los conflictos, a medida que cada una de las partes eleva las formas de accionar, la otra parte responde de igual manera. Entonces yo creo que aquí hay un punto de quiebre que fue cuando el Estado le entrega funciones de manejo de las armas a terceros, es decir, a estructuras parainstitucionales, lo que conoció como el paramilitarismo. Es decir, el Estado desbordó con un tercero una acción de violencia que de la otra parte también con sus instrumentos respondieron en esas mismas condiciones, es decir, en una confusión de los ideales, de los objetivos, con los medios. Es decir, casi que los medios fueron fundamentales, principales que los objetivos, como en eso de que el fin justifica los medios. Yo creo que eso terminó en esta barbarie que hoy estamos recogiendo y tocando y viéndola en toda su dimensión. Esta región de la que su merced nos contaba que fue comandante, tiene un elemento geográfico fundamental y es el río Magdalena. ¿Cuál fue el papel del río Magdalena en ese conflicto armado en términos también del conflicto, o sea, de la planificación como tal de la batalla y demás? A ver, para muchos habitantes de esta región del Magdalena Medio, yo soy nacido allí al sur o arriba, dicen aquí en la región, porque aquí también el río tiene una particularidad que nos da una ubicación geográfica. Para todo el país decir voy para San Pablo, dicen voy arriba. Aquí en el Magdalena Medio y en Barranca o en estos pueblos decimos vamos a San Pablo, voy a bajar a San Pablo. Pero la gente que mira el mapa y entonces voy para arriba, aquí voy para abajo. Y así como dice, voy diríamos, geográficamente dije, allí arriba en Berrío, abajo en Berrío, diría. Y nosotros aquí decimos arriba en Puerto Berrío. O sea, con la corriente y la corriente es parte de orientación geográfica de la región. Yo nací en Puerto Berrío, teníamos una finca, mi familia tenía una finca en una vereda que se llama Vuelta Acuña en Cimitarra, donde el río es fundamental. Vuelta Acuña era un brazo del río Magdalena. Hay una ciénaga muy bonita que es la ciénaga de Río Viejo, un caño que pasaba y el río era, pues, amor, era
abastecimiento, era comunicación, era música, era poesía, así lo diseña, lo expone muy hermosamente García Márquez en El amor en los tiempos del cólera. Ser el río Magdalena, un sitio que en sus playas construyeron muchos amores, muchas entregas, y llega la violencia y el río entra en un proceso de turbiedad, ensangrentado, de dolor, de ya una música que era de muerte. Los huesos de la gente que tiró le daban un sonido al río, un color al río. El río era un grito de dolor afectado por la violencia porque fue parte de las grandes fosas comunes de este país. Y también el río fue un escenario de combate, es decir, era parte de ese territorio de disputa entre los actores armados, incluyendo el del Estado. Pues aquí recuerdan la red de la Armada, cómo asesinó gente. Y bueno, de aquí tal vez desde Yondó, desde San Luis, tal vez hasta Cerro Burgos, fueron escenario de combates aquí con la Armada, las guardacostas, las pirañas, aquí en las Guarumeras, te hablaban enfrente del Sogamoso, combates aquí en San Luis, en Yondó, combates. Y entonces el río también fue un escenario de disputa de las estructuras armadas que estuvimos presos en esta reconstrucción de la memoria y de las responsabilidades que tuvimos los actores del conflicto. El río es parte de esa memoria y es parte de las acciones de reparación que requiere este proceso. Y así como el río en Barrancabermeja, el Magdalena Medio, está Ecopetrol. ¿Cuál fue el papel de la empresa? ¿Algún tipo de financiación, de objetivo militar? ¿Cómo funcionaba en el momento del conflicto armado la relación FARC-Ecopetrol? A ver, Ecopetrol, pues, como empresa de Estado, estuvo más vinculada a actores armados parainstitucionales, diríamos, de manera oficial. Nosotros, por nuestra posición política, pues mantuvimos una defensa del patrimonio público y defendimos la empresa como patrimonio público. Nos opusimos a todos sus procesos de privatización y de igual manera a desmontar las garantías y las reivindicaciones alcanzadas en todo el proceso de la lucha obrera y sindical en esta región. Baluarte de la resistencia obrera en nuestro país. Entonces, diríamos, políticamente había una identidad con los trabajadores petroleros, lo que también los victimizó, porque se les veían a los trabajadores como insurgentes y fueron asesinados los liderazgos aquí. ¿Por quién? El Estado con paramilitares y organismos de Estado, porque cuando estaba la red de la Armada, era la Armada la que asesinaba líderes sindicales aquí en Barrancabermeja y líderes sociales, líderes campesinos. Entonces, diríamos, esa fue la relación. En cuanto a qué, de dónde o cómo le sacamos nosotros recursos a Ecopetrol, sobre todo no a Ecopetrol, sino a la contratación de las obras de Ecopetrol. Pues era proceder a lo que llamamos el impuesto, la extorsión a esos contratistas, y de otra manera lo que llamábamos ordeñar el tubo, que era romper el tubo y extraer combustible para venderlo y financiar la organización. Ecopetrol es parte tuvo parte en el conflicto, responsabilidad en el conflicto. Yo creo que Ecopetrol tiene deudas con estas comunidades del Magdalena Medio, con Barrancabermeja y sus trabajadores. Primero una que es la violencia en que participó, que de alguna manera permitió que se desarrollara, y segundo es la deuda ambiental, es decir, toda la afectación ambiental,
a todo el territorio, al río, a sus ciénegas, a sus vertederos de agua. Ese yo creo que es parte de la reparación que le corresponde, es decir, porque Ecopetrol fue un actor del conflicto. El país está en este momento, además, con la primera presidencia de izquierda, está en un momento de disenso, de polarización. Y el país urbano, que de alguna forma vivió el conflicto de forma más lejana, se pregunta sobre los delitos como la extorsión, el secuestro, la muerte. No a manera de justificación, más bien de explicación. ¿Por qué esos los medios? ¿Por qué decidirse en alzarse en armas? A ver, en este país de tal vez más de 2 siglos de construcción republicana, pues hemos pasado de conflicto en conflicto. Es decir, después de la independencia no hemos tenido otra forma de participar, intervenir en la administración o alcanzar la administración del Estado que a través de la violencia. Guerras en el siglo antepasado, este siglo inicia finalizando una guerra, de ahí se vienen unos periodos de violencia, años 50 otra guerra, termina con una paz que excluía, que fue el Frente Nacional, y se inicia esta guerra de 63 años que terminamos nosotros. Aquí hay unas causas que han originado la violencia, fundamentalmente la tierra, que sigue siendo centro de la discusión y de las causas que originan violencias, y de igual manera la exclusión. Entonces, todo ese proceso hace de que unas formas represivas, excluyentes, de violencia institucional, parainstitucional, otros ciudadanos tomamos la decisión de que por miedos y demás había que asumir el alzamiento armado como una forma de enfrentar esa violencia de Estado y de proteger la vida de quienes nos incorporamos a la lucha armada, entendiendo de que poníamos también en riesgo nuestra vida, pero lo hacíamos en una forma diferente a ser asesinados o torturados o desaparecidos. Esas, diríamos, son parte de las razones que nos llevaron a muchos jóvenes al final de los años 70 o en los 70 a incorporarnos a las filas guerrilleras. El narcotráfico está en todas las guerrillas de Colombia, está en todos los actores de delincuencia. A ver, ¿Es el narcotráfico lo que degrada el conflicto? Porque me dice que las causas son políticas. A ver, el narcotráfico está en toda la sociedad colombiana. Esa es una realidad que hay que aceptar, porque si de alguna manera este país ha mantenido flotante, que no ha pasado por las crisis que han pasado otros países del continente, es por el narcotráfico. De acuerdo. Aquí, por ejemplo, la construcción inmobiliaria nunca ha parado. Pueden ser todas las crisis. Aquí siempre ven ustedes que se está construyendo. Es decir, se vende cemento, se vende acero, hay trabajo para los constructores. Eso, pues, cuando uno profundiza, ¿dónde están esos recursos? Pues son parte del narcotráfico. Entonces, el narcotráfico ha permeado toda la sociedad colombiana, incluyendo el Estado, que no ha tomado las acciones concretas que permitan desmontar el fenómeno. En el Acuerdo de La Habana quedó definido, en el punto 4, unas acciones que este gobierno las desmontó, como eran una parte básica, que era el plan de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Aquí San Pablo, Cantagallo, que queda aquí al frente al occidente de este municipio, o al noroccidente de este municipio, habían empezado un proceso de desmonte, de arrancar las matas en el proceso de sustitución. Este gobierno pues permitió que se volviera, o incentivó en todo el país,
la reactivación de los cultivos de uso ilícito. Entonces, esa es la realidad. Y por supuesto, pues ser un fenómeno que permea toda la sociedad, pues todos los actores armados, todos los actores ilegales se benefician, utilizan ese recurso que se mueve como parte importante de economías en territorios donde no existe el Estado. En el proceso de la guerra, en el tiempo que se transitó, ¿de alguna forma se perdió en las personas que hacían parte de las FARC los ideales políticos? No, los ideales políticos no los perdimos. Pues los ideales políticos nos permitieron llegar a esta negociación y construir este acuerdo de paz. Lo que se degeneró, diríamos, en la confrontación fue en prácticas que terminaron afectando profundamente a la sociedad colombiana. Pero hoy estamos ya en otro momento. El país dio una transformación profunda en la cual entre todos estamos haciendo memoria, estamos generando reconciliación y de eso hace parte la Comisión de la Verdad y la verdad en sí misma. Su merced, ¿cómo ha vivido ese proceso de pasar de estar alzado en armas, atravesar el proceso de paz y hoy, después de que su merced lo explicaba, un gobierno desmonta acuerdos y luego hay que venir a recoger? ¿Cómo percibe usted? A ver, nosotros teníamos la claridad que entrábamos en un nuevo escenario. Yo lo he graficado como que la negociación nos permitía poder definir un nuevo campo de batalla. Un campo de batalla donde la lucha estaba a partir del acto diario de generar optimismo en una sociedad pesimista, en una sociedad atribulada. Ese campo de batalla nos permitía dar un debate que posibilitara cambiar la correlación de fuerzas hacia un horizonte más participativo, transformador, que dejara las viejas formas de gobernar a partir del autoritarismo, de la corrupción atrás. Y ese era el campo que teníamos, porque la firma del acuerdo no era llegar al poder, la firma del acuerdo era abrir ese escenario para luchar y poder hacer un proceso que permitiera acumular fuerzas para el cambio. Y creo que esa primera cosecha de acumulación de fuerzas para el cambio pues se logra en esta campaña electoral donde una fuerza alternativa, sectores alternativos, por primera vez alcanzan el gobierno, es decir, la administración del Estado durante 4 años. En este proceso de contar la verdad, ¿cómo le ha ido con las víctimas? ¿Cómo se ha sentido? A ver, pues primero que lo he manifestado es el espejo. Las víctimas son el espejo de todas las barbaridades que cometimos en la guerra. Las víctimas nos han podido, a través de su dolor, mirar las extralimitaciones de nuestras funciones que nos permitieron caer en crímenes de lesa humanidad, en graves crímenes de guerra. Y eso nos ha permitido también, diríamos, en un primer nivel, asumir una posición autocrítica, de reconocer, pero no reconocer por reconocer como el que reza y empata, o el que se confiesa, reza y empata. Esta es un compromiso más allá, por eso tal vez nosotros solicitamos el perdón, pero nosotros no nos escuchan hablar del arrepentimiento, porque el arrepentimiento no tiene un contenido profundamente liberador y transformador, como sí lo vemos en el reconocimiento de las fallas cometidas, los errores cometidos, los delitos cometidos, para desde ahí poder reparar a la sociedad. Es decir, porque autocrítico es reconocer, pero no volver a caer en el error, no es ir y pagar una pena con 3, 4 Padre Nuestros o 5 años de cárcel o 20 años de cárcel. Es poder garantizar que no se repita todo el drama que vivió la sociedad o en el que participamos en las frustraciones de una sociedad que no ha podido avanzar. Ese es, diríamos, la potencia de ese encuentro permanente con las víctimas
en este proceso de asumir nuestras responsabilidades y de comprometernos con todas las acciones para la reparación y para la no repetición. ¿Es Pastor víctima del conflicto? Yo me abstengo todavía a identificarme como víctima del conflicto porque pues, van en este debate tan grave que hay y manipulado todavía, pero aquí, y sobre todo la guerra, y la guerra en este país, la línea era muy difusa entre el victimario y la víctima, porque aquí muchos fuimos víctimas, terminamos siendo victimarios, nuevamente víctimas, y esa fue la dinámica de este conflicto. Nosotros lo que estamos, digamos, en este momento es reconociendo, diríamos, en este periodo, en esta etapa, es reconociendo, haciendo la lectura de nuestras fallas. Después estaremos haciendo la lectura de cómo fue que fallamos y las acciones concretas y responsabilidades de cada uno de los actores. Por eso ahora estamos asumiendo la nuestra como un compromiso ético, muy comprometido con poder establecer lineamientos de política pública. En una frase corta, o en algo conciso, ¿cuál es el mensaje al país en este momento? El mensaje al país es que hagamos el esfuerzo por saber que somos una nación diferente, con colores, tonos de voz, lenguas, geografía, pálpitos del corazón, narrativas, pero que vivimos y respiramos en un mismo país. Entonces tenemos que reconciliarnos, entendiendo que somos diferentes. Y para finalizar, describa cómo fue la ruta de la verdad, cuál fue este proceso, porque es maravilloso que navegáramos el río durante 2 días desde el norte y desde el sur. La ruta de la verdad por el río Magdalena fue un proceso, un momento o una suma de momentos que nos permitieron reflexionar sobre el río. Los que lo conocimos en otras épocas vemos un río triste que hoy no tiene la frondosidad del verdor de sus orillas, mucha miseria, es recoger como ese clamor de un río que exige reparación. Esto fue la ruta de la verdad. Nos encontramos con una región que busca reparación, que busca reconciliación y que hace memoria. Todas las personas están dispuestas a decir la verdad porque la verdad se ha hecho vida. El papel de todas las personas es la verdad. El papel en la paz es la verdad, para que muchas personas puedan cerrar duelos de cerca de 20 años.